Bueno, pues ahora en este vídeo vamos a hacer un breve resumen sobre el tema 1, que son trazados geométricos fundamentales. Para empezar tenemos las líneas curvas, que es lo que aparece en pantalla. Después tenemos una recta, que es una línea infinita. Y después tenemos la semirrecta, que como veis viene delimitada por la pinza, que es el inicio, pero no tiene final. Y un segmento es una línea que tiene delimitado un principio y un final, que como veis aquí está delimitado por dos pinzas. Y después el último tipo de línea que tenemos es la línea quebrada, que como veis aquí es una línea en la que varía su dirección. Ahora vamos a hablar de ángulos, de tipos de ángulos. Está el recto de 90 grados, agudo de menos de 90, obtuso de más de 90. Después los complementarios, que suman 90 grados, y el suplementario, que suma 180 grados. Y por último, operación con ángulos, que es delimitamos A y B, y luego lo que hacemos es medir la distancia que hay entre A y B. Y así también con este método podemos hacer suma y resta de ángulos. Bueno, y ahora os voy a dejar unos links sobre cómo se hace la bisectriz de un ángulo y sobre cómo se hace la trisección de un ángulo. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se hace la bisectriz de un ángulo mixtilíneo. Este ángulo viene delimitado por esta circunferencia en rojo y por el segmento AB. Para hacer la bisectriz, tenemos que hacer circunferencias más grandes ampliando el radio y paralelas con la que la separación sea el mismo radio que hemos aumentado. Y de esta forma vemos como la primera paralela que hemos hecho se va a cortar con la primera circunferencia que hemos hecho, y así sucesivamente. Después solo tenemos que unir a mano alzada el centro del ángulo con los puntos donde se han cortado las circunferencias con sus respectivas paralelas. Y repito, es una construcción a mano alzada y ya estaría hecha la bisectriz de este ángulo mixtilíneo. Después tenemos la bisectriz de un ángulo curvilíneo. Este ángulo viene delimitado por dos circunferencias tangentes. Para hacer la bisectriz debemos hacer circunferencias un poquito más grandes, igual que antes, en las dos circunferencias, de forma que, como vemos, la primera circunferencia se va a cortar en este punto con la primera de la otra. Tenemos que hacer 3 o 4 por lo menos para poder delimitar la bisectriz de forma correcta. Y una vez unidos estos puntos que vemos aquí, ya estaría la bisectriz hecha. Trazados geométricos relacionados con la perpendicularidad. Empezamos con mediatriz de un segmento. Un segmento cortamos por la mitad mediante una perpendicular. Luego después dibujamos una perpendicular a una recta por un punto exterior. Pinchamos el punto exterior, cortamos la recta en dos partes y esa recta se formará un segmento y así obtendremos la mediatriz. Después haremos perpendicular a un segmento o a una semirrecta por su extremo. Obtenemos un punto cualquiera exterior, lo alargaremos hasta el extremo y haremos una circunferencia. Esa circunferencia se cortará por la semirrecta y lo uniremos el punto que ha cortado con el punto exterior y lo lanzaremos. Y por último, circunferencia que pasa por 3 puntos. Unimos los 3 puntos y hacemos las mediatrices. Así obtenemos el punto medio. Bueno, y ahora vamos a hablar de los trazados geométricos relacionados con el paralelismo. Para trazar una recta paralela a otra a una distancia x, sobre una recta se traza una perpendicular y sobre esa perpendicular se lleva la distancia x, y hasta donde llegue la distancia trazamos una perpendicular a la primera que hemos hecho. Bueno, y ahora los trazados geométricos relacionados con los segmentos. Tenemos la suma de segmentos, que sobre una semirrecta se coge la medida del segmento L y el M, por ejemplo, y juntos forman la suma. Y para hacer la resta, igual. Y para la multiplicación de segmentos, sobre una semirrecta se lleva un segmento dado tantas veces como lo tengas que multiplicar. Y luego tenemos el teorema de Tales. El teorema de Tales consiste en una recta en la que la tenemos que dividir en x partes iguales. Por el principio de esta recta se traza una recta con ángulo arbitrario, y sobre esa recta se lleva una distancia 3 veces, por ejemplo, y la tercera vez que lo hemos llevado, por ejemplo, como veis en la imagen, lo unimos con el final y por paralelas llevamos lo demás.
De esta forma se nos queda dividido la recta en 3 partes iguales. Ahora vamos a hablar de la media proporcional. Está formada por el teorema de la altura y el teorema del cateto. Vamos a hablar del teorema de la altura ya que es más conocido. Hacemos la suma de 2 segmentos, hacemos la matriz de esa suma y hacemos la circunferencia. Y luego hacemos una perpendicular donde se juntan los dos segmentos. Ahora vamos a hablar de la tercera proporcional, que es A partido de B es igual a B partido de X. Y luego por último, la cuarta proporcional, que es A es a B como C es a X. Bueno, y ahora por último os voy a poner aquí unos links sobre cómo se hacen los ejes radicales. Hay varios tipos: los ejes radicales de 2 circunferencias secantes, los ejes radicales de 2 circunferencias tangentes, el eje radical de 2 circunferencias que no se cortan y el centro radical de 3 circunferencias. Y ahora también os dejaré los links de cómo se hacen los arcos capaces de distintos ángulos.